Hola, ¿cómo estáis? Hoy os voy a hablar de un tema muy importante que es continuación de los temas que os puse sobre alfabetización emocional. Entonces este tema está sacado del libro de inteligencia emocional también y en el libro se titula El precio del analfabetismo emocional. Y bueno, yo lo he llamado costes del alfabetismo emocional porque me suena, precio me suena más a algo monetario y yo creo que los costes que nos supone como sociedad tienen más que ver con una sobrecarga innecesaria de problemas, ¿no? Me ha costado un poquito sintetizar el tema, pero creo que ha quedado un resultado muy completo de la problemática. Y bueno, voy a empezar hablando de modo general, a modo introductorio, y luego pues voy a tocar aspectos como el control de la agresividad, la prevención de la depresión, los trastornos alimentarios, los niños solitarios y marginados, el alcohol y las drogas, una visión de la adicción como una forma de automedicarse y un apartado final que habla de un camino preventivo común. Los profesores llevan mucho tiempo preocupados por las deficientes calificaciones de sus alumnos. Voy a leer prácticamente porque si no esto se alargaría. Alguna vez me voy a detener a explicar algo, pero me ha quedado una síntesis muy completa y voy a leer prácticamente. Decía que llevan los profes mucho tiempo preocupados por las calificaciones que obtienen sus alumnos en matemáticas y lengua, que son materias muy importantes porque son asignaturas instrumentales. Pero el analfabetismo emocional es una carencia mucho más apremiante. Las enfermedades mentales constituyen la causa más común de incapacitación entre adolescentes y después de la pandemia de COVID, esto que se viene llamando long COVID o COVID persistente está causando mucho absentismo escolar. Entonces hay una urgente necesidad de aprender a dominar nuestras emociones. Yo creo que todavía no hay mucha conciencia de la importancia que tiene el autodominio de la emocionalidad para cuestiones incluso como una infección de COVID, ya no la COVID persistente, que también influye, sino para dejar trabajar al sistema inmune calmándose a una misma, ¿no? Por ejemplo, para dar una idea de hasta dónde llega la incidencia del autodominio emocional. Junto con esta urgente necesidad de aprender a dominar nuestras emociones, también está la de dirimir pacíficamente nuestros conflictos y relacionarnos mejor con nuestros semejantes. Un estudio basado en las valoraciones de progenitores y los profesores durante varios años, lo que se llama un estudio longitudinal, mostró un claro empeoramiento en la competencia emocional de los jóvenes en 4 ámbitos. Estos datos hay que situarlos en el momento en el que se escribió este libro de inteligencia emocional, que creo que es 1996. Entonces han pasado ya casi 3 décadas y si se volviesen a hacer los estudios, los datos variarían en mayor o menor medida, pero los problemas sabemos que siguen estando y que
y que en las circunstancias que atravesamos hoy día es posible que incluso haya aumentado. Entonces, estos 4 ámbitos en los que se vio que los jóvenes estaban empeorando su competencia emocional son: 1. Problemas de marginación o problemas sociales. 2. Ansiedad y depresión. 3. Problemas de atención y razonamiento. Y 4. Delincuencia o agresividad. Muy brevemente, ¿en qué se vio, en qué aspectos se... ¿cómo se dice? Se observó que habían empeorado? Pues en una tendencia al aislamiento, por ejemplo, estoy hablando del primer ámbito, marginación o problemas sociales. Tendencia al aislamiento, a la reserva y al mal humor. Falta de energía. Y esto se va a entender mucho mejor cuando exponga el tema de somos energía. Realmente es natural que una persona en las circunstancias vitales actuales se sienta abatida y falta de energía en sentido literal. También insatisfacción y dependencia. Dependencia en sentido general. Se puede entender de ser una persona dependiente de, por ejemplo, relaciones sociales, o que tienda a depender de sustancias para encontrarse bien. Y aunque no lo dice en el libro, habría que añadir acoso escolar y ciberacoso, que es un problema social. En el ámbito de la ansiedad y la depresión, pues se observó soledad, excesivos miedos, que la soledad no es mala en sí misma, hay veces que las compañías no son las mejores, pero una tendencia a estar solo cuando los niños y niñas del entorno son niños sanos, pues ahí hay un déficit, ¿no? Una carencia emocional. Algo pasa. Soledad, excesivos miedos y preocupaciones. Perfeccionismo, que podría parecer una virtud, ¿no? Pues no lo es tanto, ¿no? El entretenerse demasiado y perder tiempo en que todo quede perfecto. Falta de afecto. Tristeza y depresión. Yo añado por mi parte, falta de motivación, mala gestión del tiempo y malos hábitos, que es consecuencia de una ansiedad que no se maneja bien, ¿no? O de estar deprimido también. En cuanto a los problemas de atención y razonamiento, pues una tendencia a la distracción, inquietud y ensoñaciones diurnas. Que tener ensoñaciones no es malo, está bien, pero yo creo que el momento de tenerlas es más pues cuando te vas a dormir, ¿no? Impulsividad, nerviosismo y falta de concentración. Bajo rendimiento académico. Esto lo incluyo yo. Es una consecuencia natural de problemas para prestar atención y estar concentrado. Y luego también el libro dice pensamientos obsesivos, y yo añado que en casos graves pueden derivar en trastornos obsesivo-compulsivos. Y en el cuarto ámbito, delincuencia o agresividad, pues hay una tendencia a relacionarse con personas problemáticas, usar mentiras y engaños, justificarse en exceso, ¿no? Como dar explicaciones de yo hago esto porque tal o porque cual. Desprecio por la propiedad ajena, es decir, que no tienen ningún problema en llevarse un móvil sabiendo que es de otra persona, por ejemplo. Desconfianza, exigencia de atención. Esto es muy llamativo, ¿no? Cómo piensan muchos jóvenes que los demás estamos de alguna manera obligados a prestar atención a lo que hacen o lo que dicen, ¿no? Cada persona tiene sus prioridades. Desobediencia en casa y en la escuela.
testarudez, que no se puede confundir con ser, por ejemplo, una persona obstinada o ¿cómo se dice? Perseverante. Cuando tú tienes objetivos que te has marcado, te haces una buena gestión del tiempo y tal, está bien ser perseverante y obstinada. Pero la testarudez se asocia con caprichos, con no entender bien el porqué de otras acciones más adecuadas. Mostrarse caprichoso, fastidiar a los demás y tener mal genio. Entonces, en general, lo que se concluye es que el precio que pagan los jóvenes por la vida moderna, entre comillas, ¿no? Porque moderna, porque es reciente, de invención reciente, vamos a decir, pero no aporta realmente mayor calidad de vida. No podemos decir que sea moderna en ese sentido. Por eso el autor lo entrecomilla, vida moderna. Pues el precio que pagan los jóvenes es un desasosiego emocional en general. Es una problemática global que afecta a todos los grupos étnicos, raciales y sociales. Una psicóloga evolutiva de la Universidad de Cornell, Uri Bronfenbrenner, realizó un estudio comparativo a escala mundial sobre bienestar infantil y afirmó que las presiones externas son tan grandes que, a falta de un buen sistema de apoyo, hasta las familias más unidas están empezando a fragmentarse. La incertidumbre, la fragilidad y la inestabilidad de la vida cotidiana afectan, bueno, aquí habría que decir de la vida actual, del ritmo de vida actual, no es porque sea cotidiana, afectan a todos los segmentos de nuestra sociedad, incluyendo a personas acomodadas y de elevado nivel cultural. Está en juego la próxima generación, especialmente los chicos, que durante su desarrollo son especialmente vulnerables ante las fuerzas disgregadoras, quiere decir, fuerzas que separan a las personas, a los seres, cuando de forma natural está todo conectado de alguna manera. De cierto modo unido todo. Pues hay fuerzas disgregadoras ante las cuales los chicos son especialmente vulnerables, pues son como más independientes, ¿no? Más individualistas. Y los devastadores efectos del divorcio, la pobreza y el desempleo. Estamos privando a millones de niños y niñas de sus capacidades y aptitudes morales. ¿Vale? Tiene también esto que ver con la ética en cuanto a que los comportamientos afectan al conjunto de personas del entorno. Un análisis detenido de los mecanismos subyacentes a estos problemas ayuda a comprender la importancia de las habilidades sociales y emocionales, arrojando luz sobre las medidas correctivas y preventivas más eficaces para encauzar a los niños y niñas en una dirección más adecuada. Al final van a ser ellos quienes decidan libremente por dónde caminar en la vida, pero los progenitores y los educadores tenemos que orientarles sobre las direcciones más adecuadas, en tanto que hay otras que no lo son en absoluto, ¿no? El control de la agresividad. Muchos estudios corroboran la persistencia de la agresividad infantil en algunos chicos. Quiere decir que es un problema que, si no se trata, persiste con los años. Los progenitores de estos niños agresivos suelen alternar la indiferencia con castigos duros y arbitrarios. Arbitrarios en el sentido de que ante la misma acción inadecuada a veces reciban castigo y a veces no. Esto es una pauta coercitiva que fomenta la paranoia y la agresividad. La paranoia quiere decir pues que estos niños pues no saben cuándo van a recibir un golpe. Están siempre como en alerta, ¿no? Hipervigilantes. Los niños irascibles y solitarios, quiere decir que
que pueden ser las dos cosas. Un niño puede ser irascible y solitario, pero como luego va a hablar de los niños marginados y solitarios, pues hace referencia a que tanto los que se hablan en este apartado como los del apartado siguiente tienen pautas semejantes. Son sumamente sensibles a las injusticias. Esto es un dato muy importante porque solemos tener una visión negativa de ellos sin considerar qué tipo de infancia han vivido. Y nos cuesta empatizar con las personas, con los niños o adolescentes agresivos. Pero hay casos de infancia muy duras. Suelen verse a sí mismos como víctimas inocentes y nunca olvidan las ocasiones en que fueron maltratados. Al entrar en cólera, solo consideran un modo de reaccionar: repartir golpes a diestro y siniestro. Reaccionan desproporcionadamente ante bromas o lo que interpretan como una ofensa. Ven burlas donde no las hay, hostilidad en sus compañeros y amenazas en los actos más inocentes. Una investigación demostró que los niños que al nacer tuvieron complicaciones en el parto o que luego, por ejemplo, les costaba calmarse, lloraban mucho, este tipo de complicaciones, y sufrieron el rechazo de sus madres cuando tenían alrededor de 1 año, eran más propensos a cometer delitos violentos a los 18 años. Su escaso autocontrol también les lleva a ser malos estudiantes. Generalmente el fracaso escolar se hace evidente cuando llegan al tercer curso. En Estados Unidos el tercer curso es como aquí el tercero de primaria. En niños de 10 años la impulsividad resulta un predictor de tendencia posterior hacia la delincuencia 3 veces más adecuado que el CEI, quiere decir que el cociente intelectual. Muy importante esto de la impulsividad y el autocontrol para la gestión de todas las emociones negativas en general, pero en especial para la ira. Un seguimiento realizado a niñas revoltosas entre comillas, de cuarto curso, que se identificaron así porque tenían problemas con sus profesores, no respetaban las normas o eran impopulares entre sus compañeros, reveló que antes de concluir el instituto el 40% de ellas dio a luz un hijo o hija, una media 3 veces superior a la del resto de compañeras de la misma escuela. En otras palabras, las adolescentes antisociales o que son así más agresivas no se vuelven tan violentas como los chicos, sino que tienden a quedarse embarazadas. Hay que considerar otros factores de riesgo, por ejemplo, vivir en un barrio con alto grado de delincuencia, crecer en una familia con estrés elevado o malvivir en condiciones de extrema pobreza. Ninguno de estos factores por sí solo es causa inevitable de una vida de delincuencia. Todos estos factores externos tienen una importancia relativa similar. Las fuerzas psicológicas internas que mueven al niño o niña indisciplinado desempeñan un papel determinante a la hora de incrementar la probabilidad de que se encamine hacia la delincuencia. Por eso es importante una educación temprana, ¿no? Porque hay factores de riesgo, pero está ya muy estudiado que el entrenamiento en habilidades emocionales y sociales corrige y previene estos problemas, ¿no? Como por ejemplo la agresividad y la tendencia a la delincuencia. El segundo apartado, prevención de la depresión. Bueno, he resumido muchísimo. El capítulo da muchísimos datos de aquella época, ¿no? El final del siglo XX. Y ya eran datos alarmantes, los datos sobre depresión y depresión infantil. Dice que los problemas de relación, tanto con los progenitores como con los compañeros,
constituyen el detonante más frecuente de depresión entre adolescentes. Para ellos, esta etapa de la adolescencia está muy marcada por la relación. Entonces, si no hay buena relación, tanto con los progenitores como con sus compañeros, ya es un factor de riesgo para la depresión. Los niños y niñas y adolescentes deprimidos no saben etiquetar adecuadamente sus emociones y sentimientos y tienden a ser impacientes, caprichosos, malhumorados, especialmente con sus progenitores, lo que dificulta que estos ofrezcan guía y soporte emocional, ¿no? Al final se vuelve una dinámica complicada, ¿no? Un programa de capacitación en habilidades emocionales para adolescentes deprimidos resultó sumamente eficaz. Tenía como objetivo ayudarles a enfocar más adecuadamente sus relaciones, conservar las amistades, confiar en los demás, establecer límites sobre la proximidad sexual, muy importante, sobre todo en caso de las chicas. Desarrollar la capacidad de tener amigos íntimos y expresar los propios sentimientos. La depresión infantil es un problema cada vez más frecuente en el mundo actual. Aunque pueda tener un origen parcialmente genético, su principal causa parece radicar en hábitos mentales pesimistas que predisponen a reaccionar ante los contratiempos sumiéndose en la depresión. Entre las causas que se han examinado para ver por qué unos niños superan estos episodios de profunda tristeza y otros se hunden, se ha visto que el núcleo familiar se está erosionando, que sufrimos precariedad e inestabilidad laboral y que los progenitores dedican cada vez menos tiempo a sus hijos. Es prácticamente imposible crecer manteniendo estrechos lazos con todos los miembros de la familia extensa, quiere decir, los primos hermanos, los miembros que no... familia extensa, ¿no? Yo creo que se entiende. La pérdida de esta fuente sólida de identificación puede ser la principal causa del incremento de la depresión. Y esto me parece importante, ¿no? No solamente el núcleo familiar, sino los primos, los tíos, constituyen una fuente sólida de identificación. Quiere decir que en el desarrollo evolutivo una va creando su propia personalidad a base de procesos de identidad, de sentirse parte de un todo que puede ser amplio y diverso, ¿no? No solamente la madre, el padre y los hermanos si los hay, ¿no? Los abuelos también, tíos abuelos, todo esto es una fuente sólida de identificación. Me parece muy importante el dato. El estrés emocional precoz puede afectar al desarrollo neurológico y provocar depresión incluso décadas después, al hallarnos sometidos a nuevas condiciones de tensión. ¿Vale? Esto va en la línea de cuando hay, por ejemplo, mucha inestabilidad laboral en la familia o la madre está criando sola y no tiene trabajo. Todo esto pues acarrea lo que llama en el libro estrés emocional precoz. También se propuso como hipótesis el ascenso del individualismo, ojo con esto, porque somos seres sociales y nos necesitamos unos a otros, un ascenso del individualismo acompañado de un declive paralelo de las creencias religiosas y el sostén proporcionado por la comunidad y la familia, todo lo cual supone una pérdida de recursos importantes para amortiguar los reveses y fracasos de la vida. ¿En qué sentido pueden ser útiles las creencias religiosas para evitar una depresión?
Pues porque una perspectiva más amplia de la vida, en la que tú enfocas el todo, el universo entero, puede ser concretado como creencia en Dios o en la vida después de la muerte, por ejemplo, aporta arraigo, quiere decir, te enraizas en la vida y hace mucho más difícil que te desorientes y te pierdas o te hundas moralmente o emocionalmente, ¿no? Proporciona sostén, arraigo. Cuando viene un contratiempo, pues queda circunscrito a una situación puntual y temporal. No lo interpretas como algo permanente, como que el fracaso te persigue, este tipo de pensamientos negativos que acaban obsesionando a la persona y la machacan hasta hundirla en una depresión, ¿no? En el libro se habla de diferencias entre la depresión menor, depresión mayor. Hay muchos ejemplos muy ilustrativos. Yo he comprimido al máximo. El precio que pagan estos niños va más allá del sufrimiento causado por la depresión. Tienden a verse marginados, suelen caer menos simpáticos y tienen, por tanto, más problemas de relación. Otro precio que pagan es el bajo rendimiento escolar. La depresión dificulta la memoria y la concentración, impide prestar atención y asimilar los contenidos. Necesitan, en definitiva, encontrar su propia motivación y aprender a entrar en estado de flujo, aprender de forma fluida. La actitud pesimista y el estilo atribucional predisponen a la depresión. De esto ya hablé en otros vídeos. El estilo atribucional que pone el foco de los fracasos personales en causas intrínsecas, pues como por ejemplo que yo soy muy torpe, que yo no valgo para estudiar, este tipo de pensamientos, y los éxitos los atribuye a condiciones externas que no tienen posibilidad de ser controladas, como por ejemplo que el examen ha sido muy fácil o que ha tenido mucha suerte, pues es un estilo atribucional desadaptativo. Causa muchos problemas, entre otros depresión. Entonces, se ha visto que estos niños, aunque tengan este estilo atribucional muy consolidado, muy reforzado, pueden aprender a transformar positivamente sus vidas e incrementar sus posibilidades de control desarrollando una pauta atribucional más adecuada. Es posible que me alargue hoy un poquito, pero me parecía que tampoco merecía la pena hacer 2 vídeos. Es un tema que busca sobre todo concienciar de la importancia que tiene la educación en habilidades emocionales. La medicación no ofrece alternativa para el tratamiento de la depresión que pueda sustituir a la terapia o a una educación preventiva. ¿Vale? Se ha visto que, aunque en adultos sí tiene efecto la medicación, hay casos en los que medicarle a un niño con depresión puede causarle incluso la muerte. Hay un programa de horario extraescolar de 8 semanas que enseña a modificar las pautas de pensamiento, hacer amigos, relacionarse mejor con sus progenitores y comprometerse en actividades sociales que les resulten atractivas. Muy importante esto de comprometerse en algo que les llame la atención especialmente. Otro programa de frecuencia semanal en sesiones extraescolares les enseña habilidades emocionales básicas como afrontar problemas, pensar antes de actuar y desarrollar un estilo atribucional adecuado.
Los niños aprenden que transformar nuestros pensamientos permite también transformar nuestras emociones. De esto ya he hablado en otros vídeos. Es una cosa que parece que no tiene mucho rigor científico, ¿no? Pero funciona. Bueno, quizá cada vez hay más conciencia de esto, ¿no? De la poderosa influencia que tienen los pensamientos en nuestra vida. Los trastornos alimentarios, el tercer apartado. Se demostró que el principal desencadenante radica en una sociedad obsesionada por un modelo ideal de belleza antinaturalmente delgado. Quizá lo tenemos un poquito ya más superado, pero en esta década de los 90 y en el 96, cuando se publicó este libro, realmente había fotos de modelos que eran escandalosas por la delgadez. Realmente veías que las chicas habían perdido la noción de armonía, digamos, corporal, emocional, no sé cómo decirlo. En conjuntos veías ahí desequilibrio. Pero es muy curioso porque las chicas en aquel entonces no se daban cuenta y estando ya más delgadas de lo que correspondería a su peso, se seguían viendo gordas. Entonces no sé hasta qué punto el problema persiste hoy día, pero problemas de anorexia y bulimia seguro que sigue habiendo. Aparte de esta obsesión de la sociedad por un modelo ideal de belleza excesivamente delgado, otros factores importantes son el rechazo del propio cuerpo, en tanto que no se ajusta a ese ideal de belleza, un escaso conocimiento sobre los propios sentimientos y emociones, y un tercer factor que se ha visto importante es la falta de autocontrol sobre las emociones negativas, producto de contratiempos, dificultades y problemas. La conjunción de todos estos factores da como resultado anorexia o bulimia. Hay personas que no saben expresar la diferencia entre tener miedo, estar hambriento o sentirse enfadado. E interpretan confusamente estos sentimientos como ligados con el hambre. Todo tiene que ver con necesito comer, ¿no? Entonces, aprender a distinguir las sensaciones y discernir si estamos aburridas, enfadadas, deprimidas o hambrientas es una habilidad que forma parte del aprendizaje emocional básico. Un tratamiento eficaz debe incluir entrenamiento en habilidades emocionales, como aprender a identificar los sentimientos, tranquilizarse y orientar sus relaciones más adecuadamente. El cuarto apartado, solitarios y marginados. Los niños y niñas socialmente rechazados suelen tener dificultades para leer los mensajes emocionales y sociales. Aunque en el libro dice registrar, me sonaba un poco como si fuera máquinas, ¿no? O dispositivos. Yo creo que se puede llamar así, ¿no? Leer los mensajes emocionales y sociales. Tienen dificultades y si llegan a percibirlos muestran un repertorio de respuestas sumamente restringido. Uno de los precios que pagan pues es el abandono escolar, porque es muy difícil, ¿no? Estar 30 horas semanales en un sitio en el que tienes la sensación de que no le cae bien a nadie. Entonces se ha visto que hay dos tendencias emocionales que aumentan la probabilidad de que estos niños terminen marginados. Una es la propensión a los arrebatos de cólera y a percibir hostilidad donde no la hay, en relación con lo que se habló en el apartado de la agresividad. Y la segunda tendencia es mostrarse excesivamente tímidos, ansiosos y vergonzosos, lo que nos da una idea de que hay unas carencias en habilidades emocionales. Y por encima de estos dos factores temperamentales, estos niños se muestran
lo que se ha venido llamando desconectados, entre comillas. Quiere decir que no hay una conexión entre lo que podríamos llamar la realidad emocional y su manera de percibirlas y expresarlas. Ahí hay un desarrollo deficitario, digamos. Se les llama también niños emocionalmente sordos. Por ejemplo, no saben emparejar un determinado rostro con la emoción que les corresponde. Con la emoción correspondiente, mejor dicho. Si quieren un juguete que tiene otro niño, pues le empujan o le pegan o piden ayuda a un adulto para conseguir el juguete. Esto no es adecuado ni adaptativo, ¿no? Les cuesta escenificar, por ejemplo, cuando se les pide a los niños que escenifiquen una determinada emoción, a estos niños les cuesta escenificar emociones como la tristeza, el enfado o la desconfianza. Por eso se sienten incapaces de hacer amigos. Digamos que no han recibido una educación de cómo identificar estas emociones, en el sentido de cómo darse cuenta de que estás sintiendo, por ejemplo, miedo y no enfado, o estás sintiendo cansancio en vez de ira, y expresarlas adecuadamente. No han recibido esta formación. Entonces, pues tienen una confusión. Se sienten incapaces de hacer amigos. Se dice que estos niños son emocionalmente sordos. Tienen dificultades para registrar y responder a emociones. Los niños rechazados sienten ansiedad y miedo. Se aíslan y se deprimen. Tienen más riesgo de caer en drogodependencias. Esto no lo dice el libro, pero es, yo creo, una conclusión lógica, ¿no? Han pasado ya casi 30 años desde que se escribió el libro, pero es lógico. Tiendes a buscar bienestar y muchas personas en esta etapa de la adolescencia pues buscan consuelo en las drogas. Lo que sí dice el libro, que tiene más riesgo de contraer determinadas enfermedades, pues entiendo que son, por ejemplo, contagios, infecciones de transmisión sexual y sufrir muerte anticipada, pues, por ejemplo, por una sobredosis. Sin embargo, o suicidio también. Sin embargo, se les puede enseñar estrategias de aproximación a los demás y pueden aprender a modular sus reacciones emocionales. Es en el crisol de la amistad, quiere decir, el crisol quiere decir como un conjunto variado, muy diverso. Es en el crisol de la amistad y durante el juego donde se forjan las habilidades emocionales y sociales. Las relaciones tempranas con nuestros mejores amigos o amigas nos enseñan lecciones sobre las relaciones íntimas. Sobre todo, muy importante, dirimir diferencias y compartir sentimientos profundos. Esto incluso hoy día hay unas carencias brutales, ¿no? A la hora de ver lo positivo que tiene que cada persona tenga un punto de vista diferente, vamos con mucho retraso, ¿no? A la gente le parece un drama absoluto no encontrar una persona que coincida contigo en tus puntos de vista, tus intereses, pues si es que es lo normal, ¿no? Y entonces necesitamos enseñar a dirimir estas diferencias, quiere decir, a manejarlas de un modo positivo, a encontrar el modo de que se complementen y compartir sentimientos profundos. Hay como mucha timidez, mucha vergüenza a expresar un sentimiento profundo, ¿no? Y bueno, es verdad que no lo puedes compartir con cualquiera, pero la vida suele ponerte cerca opciones para elegir una persona adecuada con la que compartir emociones profundas.
Tener un amigo o amiga, aunque solo sea uno, e incluso aunque la amistad no sea muy sólida, supone a la larga una extraordinaria diferencia. Hay un programa de adiestramiento para la amistad, bueno, quizá yo lo llamaría entrenamiento para la amistad, suena un poco mejor, ¿no? Organizado en 6 sesiones que enseña a los niños y niñas a ser más amistosos, divertidos y simpáticos y a participar en los juegos. Se les enseña a buscar soluciones si tienen problemas con las reglas del juego, a comunicarse y hacer preguntas mientras juegan, a escuchar y observar para averiguar cómo se sienten los demás, a decir algo positivo cuando los demás hacen algo bien, a sonreír y a ofrecer colaboración y propuestas. El programa tuvo efectos muy positivos. Hay otro programa que comienza grabando en vídeo a niños y niñas intentando expresar emociones y se completa con un entrenamiento que les ayuda a mejorar su expresividad. Finalmente, practican sus aprendizajes con un compañero libremente elegido o elegida. ¿Vale? Quinto apartado. Alcohol y drogas. La adicción como automedicación. El origen de la adicción de la mayoría de alcohólicos y demás toxicómanos se puede remontar a la edad de 10 años. O sea, es una barbaridad. Aunque luego pocos de los que experimentan terminan convirtiéndose en personas enganchadas, podríamos decir, ¿no? ¿Cuál es el factor más determinante para caer en una adicción, para convertirte en una persona drogodependiente? Pues se han barajado varias hipótesis, ¿no? A mí me parece significativo que sea, por ejemplo, el alcohol una sustancia, no sé cómo decirlo, tolerada socialmente o incluso bien vista, ¿no? Entonces dice que vivir en una subcultura miope que mitifica el uso de alcohol y drogas como algo, no sé cómo decir, que está guay, ¿no? Que es que mitificarlo en el sentido de que lo consienten, no sé cómo decir. Como que está bien visto, ¿no? Hay un beneplácito, ¿no? Digamos, con estas sustancias. Pues incrementa el riesgo de adicción en cualquier entorno, incluso y quizás especialmente entre los económicamente más acomodados. ¿Vale? Contrariamente a lo que nos puede decir la intuición, que los barrios más pobres y excluidos tienen más riesgo. Es verdad que la pobreza supone un factor de riesgo, pero también en las clases sociales más acomodadas hay riesgo de convertirse en un adicto a cualquier sustancia, ¿no? Hay una teoría que afirma que utilizan estas sustancias como una forma de automedicarse que les ayuda a mitigar ansiedad, enojo o depresión. Y entonces ahora en el libro pues da datos y da detalles de cómo funciona esta teoría o los mecanismos que llevan a una persona a creer que se hace algún bien tomando esta sustancia. Parecen buscar una especie de fórmula que les ayude a sosegar emociones que pueden llevar años atormentándoles. Por ejemplo, quienes buscan consuelo en el alcohol puede ser porque pretenden combatir así síntomas de ansiedad o como una vía de escape ante un elevado nivel de agitación, impulsividad y aburrimiento. Esto le pasa más a los chicos. Los adultos con esta pauta por el nivel de agitación que tiene un niño. Las niñas puede haber casos excepcionales que
que den muestras de una agitación poco común, pero a la inmensa mayoría de los chicos les pasa que no saben manejar su grado de activación. Tienen mucha energía. Los adultos con esta pauta de conducta están dispuestos a probarlo todo. Tienden al abuso de una lista casi interminable de todo tipo de drogas. Otras sustancias como la cocaína funcionan como contrapeso a la depresión. Entonces, en el libro te pone ejemplos de cómo el tipo de sustancia elegida tiene relación con el tipo de déficit emocional que pueda tener una persona, ¿no? Entonces, si hay una persona que por sus circunstancias durante su infancia tiene tendencia a la depresión, pues prueba la cocaína y tiene más probabilidades de engancharse que una persona que tiene una estabilidad emocional. Y la pauta emocional más característica de los adictos a la heroína y otros opiáceos, como por ejemplo la marihuana, el hachís, todo esto, es su dificultad para controlar la ira y su predisposición al enojo. Son heridas emocionales que no se curan y tú llegas a la adolescencia y las manejas como puedes y todo se junta, ¿no? Los círculos de amigos que tengas, el nivel socioeconómico al que pertenezcas, todo esto. Aunque la predisposición al abuso de drogas pueda estar originada en una posible disfunción cerebral, quiere decir que hay algo desequilibrado ahí, los sentimientos negativos que impulsan a automedicarse usando alcohol y drogas pueden mitigarse aprendiendo a gestionar la ansiedad, la depresión y la irritación o la ira. ¿Vale? Es aprender a gestionar las emociones negativas. Como ya expuse, creo que un par de vídeos sobre el control de la ira, vídeos introductorios, porque en este segundo nivel voy a añadir información, no me extiendo más. Y el último apartado, el sexto, se titula No más cruzadas, un camino preventivo común. Cruzadas en el sentido de que parecen, no sé si estaría bien dicho, epopeyas, ¿no? Que te lías ahí, vamos contra los embarazos no deseados, vamos contra las drogas, vamos contra la violencia, vamos contra la depresión, ¿no? El fracaso escolar. Se montan ahí como batallas. Y está demostrado que ir contra algo muchas veces provoca que se refuerce. Es mejor siempre pensar en positivo, enfocar en las alternativas positivas. Se han declarado diversas cruzadas, por ejemplo, contra los embarazos juveniles, fracaso escolar, drogas y violencia. Este tipo de campañas llega casi siempre demasiado tarde, cuando la situación alcanza ya proporciones endémicas, quiere decir que hay un alto porcentaje de la población con ese problema. Y es casi imposible corregir los malos hábitos. Debemos centrar todos nuestros esfuerzos en la prevención, ofreciendo a los niños y niñas oportunidades para desarrollar capacidades que les permitan afrontar los problemas e incrementen su probabilidad de tener una vida feliz. Para afrontar las dificultades más adversas destacan la simpatía, la sociabilidad, autoconfianza, optimismo, adaptabilidad y automotivación. Hay personas que están metidas en un proceso complicado de pensamiento negativo, de dificultades y tal, y a las personas que hemos desarrollado también con muchas dificultades una actitud positiva, nos han etiquetado como positividad tóxica, me parece, y están cerrados completamente. O sea, es mejor no decirles nada porque incluso se pueden sentir peor, ¿no? Pero bueno, quizá dar ejemplo, ir con la vida con actitud positiva,
resolviendo tus problemas y tus dificultades, pues al final resulta en un ejemplo para los demás. La pobreza y la desigualdad constituyen una amenaza para todos los niños y niñas. Y en este sentido es importante intervenir también a nivel político y económico. Hay que educar en igualdad desde las fases más tempranas de la vida. Y esto aplica también a erradicar la violencia y otros muchos peligros que acechan a la juventud. No puede ser que teniendo ya sociedades con índices de desigualdad desorbitados, sigamos en esa tendencia de seguir dotando de más recursos a los barrios mejor dotados y a los que estamos empobrecidos nos recorten todavía los recursos más si cabe. Es absurdo del todo. Porque una vez que comprendes que todos formamos parte del mismo organismo, que en este caso podemos decir el planeta Tierra, o si me apuráis, la misma ciudad, la misma comunidad autónoma, es una manera de hacerse daño a sí mismos, el discriminar a otros barrios. Y tarde o temprano ese daño que nos están haciendo se va a volver contra ellos. Entonces hay que corregir y prevenir en la mayor medida de lo posible. Y no hay otra manera que implicar a toda la comunidad educativa y a los políticos. La mayoría de programas para prevenir un problema concreto, fueron completamente ineficaces. Algunos incluso agravaron el mismo problema para los que fueron diseñados. El libro pone el ejemplo concreto de un programa para prevenir abusos sexuales y fueron totalmente ineficaces en el sentido de que las personas que pasaron por esos programas, si después sufrieron un abuso sexual, estaban menos dispuestos a denunciarlo. Algo pasó con esos programas. Entonces, ¿qué se ha concluido? Pues que la información no es suficiente. Por ejemplo, hay programas de prevención de abusos sexuales que casi todos están limitados a informar escuetamente sobre las diferencias entre las caricias y los tocamientos, alertar sobre los peligros implicados y animar a contar lo sucedido a un adulto si algo ocurriera. Una investigación demostró que este adiestramiento no sirve para prácticamente nada, en el sentido que he comentado. Un programa más global que incluya entrenamiento en habilidades emocionales y sociales mejora las condiciones para protegerse y responder con más resolución o más resolutivamente. Esto implica desarrollo de la autoconciencia y de una autoconfianza y seguridad que dé prioridad al propio criterio, no a lo que te diga un adulto que está bien o mal. Además de aportar un amplio abanico de respuestas asertivas que eviten abusos, estableciendo límites y defendiendo sus derechos. En este sentido, aunque el libro no lo dice, yo añado que sería útil, sobre todo para las chicas, recibir cierto entrenamiento en autodefensa, ¿no? No porque las probabilidades de sufrir una agresión sean cada día mayores, sino porque esto nos aporta seguridad y asertividad a la hora de desenvolvernos, ¿no? E incluso cosas aparentemente tan insignificantes como expresar una emoción sin miedo o sin vergüenza, o sin tener vergüenza, que suena un poco mal, ¿no? Sin miedo o sin sentirse culpables. Todo esto con un sencillo entrenamiento en autodefensa. Las habilidades emocionales y sociales que constituyen la inteligencia emocional, de las que no hablo porque ya me he extendido mucho en otros vídeos, y que son indispensables para la vida, ayudan a solucionar todos o la mayoría de los problemas que se han revisado. Son como una especie de vacuna universal para afrontar todo tipo de problemas, incluyendo embarazos no deseados y el suicidio infantil.
Las causas subyacentes son muy complejas y correlacionan con factores genéticos, la dinámica familiar, la política social y la subcultura urbana. Quiere decir, ¿qué ambiente vives en tu barrio? Debemos prestar especial atención al desarrollo emocional sin excluir otro tipo de acciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que me ha quedado un poquito extenso, pero completo y bien sintetizado. Creo que las líneas más relevantes para concienciar sobre la importancia de incluir en el currículo, porque si lo dejamos en extraescolares va a quedar como una cosa opcional, que el que quiera recibe la formación y que no, pues no. Y entonces las carencias emocionales se van complicando con la edad. Llega un momento en que el trastorno adquiere una gravedad que ya es muy difícil tratarlo. Entonces yo creo que habría que incluir algún tipo de asignatura en educación afectivo-sexual, por ejemplo, un tema que les ayude a concienciarse de la importancia que tiene gestionar adecuadamente las emociones, sobre todo las negativas, y a relacionarse correctamente con los demás. Y por mi parte nada más, espero que os haya gustado y gracias por estar ahí. Hasta el próximo vídeo.